Los seres humanos habitamos en un planeta azul, al que hemos llamado Tierra, porque es el elemento que nos sostiene con estabilidad, aunque el agua es el elemento dominante. El aire es energía invisible que agita la vida sobre la tierra y el agua. Y el fuego coexiste con los demás elementos desde el centro del planeta. La Tierra tiene dos movimientos, uno de rotación, en que gira sobre su propio eje, y otro de traslación, con el que gira alrededor del Sol. El movimiento de rotación es el que da lugar al día y la noche, y dura 24 horas. Luz y sombra, dualidad complementaria que rige los ritmos y ciclos de toda la existencia sobre el planeta. El movimiento de traslación es la causa del ciclo de las estaciones y dura 365 días, es decir, un año. El ecuador es una línea imaginaria que divide la superficie del planeta en dos partes, el hemisferio norte y el hemisferio sur. La orientación inclinada del eje de la Tierra determina estaciones totalmente diferentes en los hemisferios. Durante un año, el Sol tiene puntos máximos y mínimos de distancia con la Tierra, existiendo el solsticio de verano y el de invierno. Es para muchas culturas ancestrales del hemisferio sur el solsticio de invierno, el inicio del ciclo anual de la vida, fenómeno que ocurre el 21 de junio del calendario occidental. Es cuando se manifiesta con fuerza la presencia del viento, el agua, el frío, sucesos que vienen a preparar la formación del nuevo ciclo que iniciará la Tierra, la que se ha dispuesto para que germine en ella de nuevo la vida. En América, durante la época precolombina, se desarrolló un estudio astronómico importante. Los mayas tenían observación de los astros, porque creían que sus movimientos se relacionaban con los sucesos de la historia de la Tierra. La tradición mapuche nos dice que en el Huenumapu, el mundo de arriba, el cielo, y el Nagmapu, el mundo de abajo, existe lo mismo y todo está compuesto de partículas de energía llamadas Nehuen, o fuerza cósmica, la cual encontramos simbolizada en relatos que hablan del origen del ser mapuche y del universo. Huaglén, Chenchen y Caicay, todos ellos nos aportan un conocimiento para descifrar el cosmos. Antú, la luz generadora de la vida y fuente de energía, es un Nehuen, controlador de la naturaleza y concebido por los antiguos sabios como el padre originario ancestral. Hacia él se dirigen los ritos para restablecer el equilibrio en el Nagmapu. Todo proceso natural tiene un momento de actividad creciente hasta un punto más álgido y luego otro decreciente hasta que el ciclo vuelva a comenzar. El día tiene luz y sombra y durante la mañana predominan energías crecientes del oriente o el este. Desde allá vienen el buen viento, buen tiempo, buen día, buen trabajo, buena cosecha, abundancia y salud. El sol aparece por el este y de acuerdo a este ordenamiento, el ser humano, cuando se levanta, asomándose al mundo, debería salir en dirección al oriente, porque las primeras horas de la mañana están cargadas de aquella energía creciente. Es por ello que las siembras deben realizarse desde muy temprano por las mujeres, porque su condición humana reproductiva fortalece la germinación de las semillas.
Toda actividad social debe realizarse antes del mediodía, porque predominan nehuenes que facilitan la comunicación y la buena acogida a una solicitud o invitación. La energía creciente garantiza el éxito. La machi o el machi atienden consultas y hacen sus ceremonias durante la mañana, cuando su mente y su espíritu se encuentran despejados y libres para comunicarse con Wenumapu Kusé, Wenumapu Fushá, la tierra y el cosmos. El meulén es un viento que se levanta en remolinos al mediodía. Es imprevisible, por lo tanto induce a la perturbación o el caos. Es por eso que en las tardes se suspende toda actividad productiva y social, visita o actividad de machis. Las personas se resguardan en el interior de su loft. La tarde no favorece las relaciones exitosas. La energía de la tarde es decreciente. Del oeste viene la oscuridad, el viento contemporal, maremotos, lluvias, lo que determina tomar precauciones para no tener daño en el cultivo, enfermedad grave o muerte, dado que son condiciones naturales. Cuando el sol se ha ido, prevalece el color negro y la oscuridad requiere precaución para evitar desgracias. Por lo mismo, nada se hace de noche, porque la energía va decayendo en dirección a iniciar un nuevo ciclo al día siguiente. La energía centrífuga del planeta orienta la forma en que el ser humano debe dormir. Durante el sueño, la cabeza se orientará hacia el este, siguiendo la dirección de la rotación de la Tierra, de tal manera que durante la noche la circulación sanguínea se dirija a los pies, dejando al cerebro descansar. Durante la noche aparece la luna, controladora del espíritu de las aguas y de lo femenino. Tiene una estrecha relación con la mujer mapuche, porque controla su ciclo de fertilidad. La luna cumple un ciclo completo cada 28 días. En ese tiempo va cambiando de faz: luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Para alcanzar su faz tarda 7 días exactos y cada 13 lunas se cumple el ciclo anual, lo que la convierte en un calendario infalible. La luna influye en los nacimientos, en las mareas, en el comportamiento de la flora y de la fauna, de la que el humano forma parte. En la fase creciente tiene más energía que en menguante. Influye en las napas subterráneas, de tal manera que éstas se encuentran más cerca de la superficie en luna creciente y más bajas en menguante. Eso determina el periodo de siembras. El trigo en terrenos fértiles se sembrará en cuarto menguante, a fin de favorecer el desarrollo de los granos por sobre el crecimiento de la planta. Si cortamos un árbol, se hará en menguante, porque tendrá menos savia. El Sol, en su ciclo de cercanía o lejanía con la Tierra, provoca los periodos que llamamos estaciones, con características más o menos parecidas, que afectan a los seres vivos en ambos hemisferios del planeta. En general, se habla de 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, aunque hay zonas de la Tierra donde solo existen 2, la húmeda y la seca, zonas monzónicas. El agua, el sol,
El aire y los volcanes provocan los grandes cambios en la Tierra. Las rocas son porciones de magma que se enfrían en los volcanes y van ascendiendo poco a poco hasta la corteza terrestre. El magma de los volcanes, que erupciona y se convierte en lava, al enfriarse por la acción de la lluvia, el viento, los ríos y mares, se convierte en roca sedimentaria. Las rocas sedimentarias más profundas se convierten en roca metamórfica, que por la fricción de las placas de la Tierra nuevamente va a dar al centro del planeta y se convierte otra vez en magma. El volcán es energía creadora contenida, superior al ser humano. La denominación de Piyán está compuesta de dos conceptos: Pi, que significa decir, y Yan, que significa esparcir. Por lo tanto, el Piyán es el que comunica. De él nace la roca, base de la corteza terrestre, sobre la cual se extiende el manto suave de la vegetación que llamamos mahuida. El sol irradia más luz y calor por más horas durante el día, y la temperatura desciende durante la noche, provocando una tensión en las rocas que poco a poco las va desintegrando, pues el agua que se evapora durante el día cae como rocío durante la noche y escurre entre ellas agrietándolas y alterando o multiplicando los minerales existentes, a tal punto que terminarán por cubrirlas como un barniz. Mientras es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur. Y no solo se evidencian estas diferencias estacionales, sino además la energía y magnetismo en la Tierra es diferente. Es común el experimento realizado en la línea del Ecuador, en que vemos al agua caer girando en direcciones contrarias, mientras en el norte gira a la izquierda, en el sur gira a la derecha. Asimismo, las plantas y enredaderas en el sur giran siempre a la derecha. Predominan energías que condicionan la vida y las culturas, razón por la cual la cultura mapuche se desplaza de derecha a izquierda en ritos y ceremonias de manera circular. Mientras en el hemisferio sur comienza la época de siembra, en el hemisferio norte se inicia el periodo de cosecha, que dura hasta agosto. Incluso hay hortalizas que se cosechan antes de junio en Europa. Roja de piel, pero blanca por dentro. Similar situación ocurre con la mayoría de los animales que mientras en el hemisferio sur están naciendo, en el hemisferio norte están en plena época de apareamiento y reproducción. Siglos de observación permitieron a las culturas del sur del mundo reconocer el momento preciso en que el Sol alcanza su latitud o altura máxima, en que el agua manifiesta un cambio en su energía y la vida, después de la lluvia, comienza a brotar. El Aringa Ora o Coro es la celebración del pueblo Rapa Nui, rindiéndole homenaje a los antepasados en sus altares ceremoniales. Los maoríes de Nueva Zelanda celebran la Maruaroa o Takurua como la mitad de la temporada de invierno. Los maoríes creen que el sol tiene dos novias, Takarua del invierno e Ineraumati del verano. El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, se originó cuando los incas tomaron conciencia de los beneficios recibidos de los diferentes astros como el sol, la luna, las estrellas y de los otros elementos de la madre naturaleza. En Bolivia, el pueblo Aymara celebra el Machac Mara, Wilcacuti o Marataca. La tierra provee como una madre y por ende se le debe pagar y agradecer. Es una filosofía de reciprocidad para vivir en armonía, que se refleja en el Año Nuevo andino amazónico.
La cultura mapuche, en su vínculo con la naturaleza, desde los tiempos ancestrales coexistió con ella adaptándose a sus cambios y observando sus ciclos. Reconocía dos cambios evidentes de estación, un tiempo de descanso de la tierra y un tiempo de abundancia o cosecha. En este nuevo periodo, la tierra comienza a energizarse con el agua que envía el Wenu Mapu Juche y el Wenu Mapu Fuya, como energía sostenedora de la gente y de la naturaleza. Los antiguos mapuches pudieron apreciar que el sol alcanzaba puntos de mayor y menor distancia con la tierra y concluyeron que cada 13 ciclos de luna, en tiempos de lluvia, el sol alcanzaba su punto más lejano y a partir de allí comenzaba a acercarse nuevamente. Es la noche más larga del año. Este momento ocurre en el ciclo de luna llena, en el mes de junio, el día 21 del calendario occidental. Suceso que los sabios mapuches llamaron Huiñoy Chipantú y se referían a este cambio diciendo que el día se alarga en un paso de gallo. Lentamente las noches serán más cortas. El método más efectivo que poseían los antiguos mapuches en la definición del día del Huiñoy Chipantú es el diseño, estructuración, ubicación y construcción de su ruca. Con un fogón en el centro y la puerta principal orientada hacia la salida del sol, determinaban y controlaban el tiempo y el movimiento de este durante el transcurso del año. Es decir, el fogón, la puerta principal y un tronco o palo situado frente a la puerta definirá o marcará el movimiento del día, las constelaciones, el sol, la luna y el tiempo. Es decir, estos símbolos marcarán los días e indicarán el recorrido o movimiento del sol y las estaciones del año. El pueblo mapuche se preparaba desde el día anterior en su familia o su lofche. Preparan distintos alimentos: multrún, caco, cofque, cereales, legumbres y carnes dispuestos para compartir este renacer de la naturaleza. Durante la noche las familias se reúnen a contar epeu o cuentos, coneu o adivinanzas, piam o enseñanzas, ulcatún o cantos, nucham o conversación. Apenas aparece el Antú por el Puelmapu, el sol por el este, muchas familias se bañaban en los esteros o vertientes para recibir esta energía renovada y comenzar este nuevo ciclo con cuerpo y espíritu limpios. El agua que envía Wenu Mapu Cusé y Wenu Mapu Fuya a través del Ñencó, el espíritu del agua, provoca un nuevo ciclo de vida. Es una fiesta de agradecimiento por la vida que se renueva y todos deben participar. Se dialoga con el sol porque el sol está vivo y con él los humanos vuelven a crecer. Antes que salga el sol, el Lof se reúne para realizar el Guillán Magún, donde se comunican con las fuerzas del cosmos y que dirige la Machi o el Ñidol. Durante todo el día se juega palín y se hace ceremonia de agradecimiento. Los niños tienen una exclusiva misión y es azotar y dialogar con los árboles que no estén dando frutos, con el objeto que en el año que comienza estos árboles produzcan fruta en abundancia, bajo la advertencia que si esto no lo hacen, serán cortados y convertidos en leña. Además se bautiza a los niños con los nombres de antepasados y abuelos, mediante la ceremonia del Lacutún.
La comunidad recibe a la niña adolescente como mujer adulta a través del rito Katankam Katalugun, ceremonia donde se perfora la oreja de la niña que entra en la pubertad, simbolizándose mediante la entrega de sus primeros shawai o aros. La concepción del tiempo de los mapuches dice que lo antiguo se renueva siempre y es muy distinta a la que se tiene en Occidente, en la que lo antiguo queda atrás y solo puede recordarse. La naturaleza en su sabia diversidad nos permite apreciar infinidad de matices, colores, especies y razas, todas con ventajas diferentes y capacidad de coexistir con otra para retroalimentarse y fortalecerse. Es así como la naturaleza sostiene un equilibrio y es capaz de mantener la armonía, donde las especies se van adecuando a la evolución paulatina de su entorno y de los ciclos de vida en la Tierra. Las especies naturales se adaptan a los cambios y son capaces de seguir coexistiendo en equilibrio y diversidad. Todas las especies naturales introducidas desde el hemisferio norte se adecuaron a los tiempos y realidades territoriales del hemisferio sur. Podríamos decir, en sentido figurado, que hay una condición de generosidad estratégica, asertiva y eficaz en la naturaleza, que le permite ser la madre por excelencia. Siendo estos conceptos propios de la especie humana pensante, justamente somos nosotros quienes menos los ponemos en práctica. La cultura occidental, con su poderío avasallador y vertiginosa explotación de los recursos naturales, omite los valores que nos permitirán sobrevivir en este planeta. Luego de más de 500 años de colonización, existe el desafío respecto de la necesidad que las culturas extranjeras puedan adecuar sus valores, principios, costumbres y creencias a las realidades de los pueblos indígenas del hemisferio sur, a fin de transitar verdaderamente hacia una relación multicultural, armónica y simétrica. La cultura mapuche es flexible y dinámica. Tiene una voluntad de coexistir y respetar la diversidad. Es momento entonces de generar una disposición a ahondar con profundidad los temas del mundo indígena. Sensibilizar respecto al sustento real de una cultura que sabe cómo conservar la vida en este planeta, porque ha observado y respetado sus procesos naturales. El pueblo mapuche celebra este renacer de la vida con un fundamento basado en la experiencia y conocimiento de los fenómenos naturales y sobrenaturales que coexisten con la especie humana en la Tierra y el cosmos. Es la hora de compartir en un mundo multicultural esos principios de convivencia propios de la cultura mapuche, que se manifiestan al celebrar el Huiñoy Chipantú. Son la herencia que podemos dejar a nuestros hijos para construir una sociedad más consciente y justa. Celebremos unidos este retorno del sol
en un armónico y pleno Huiñoy Chipantú. Chao Dios, macam kita kau ni mama kita pa. Wari ame kau ni tahu kita menen maputan pa chao. Walau nen kene tapun pa walau persoalan ka chao. Eten. Bukai mo mai ta kau ni pa kita pa chao. Kau mai tahu menen amo. Yeno nu mapu mai ta pa, yeno mai ta kaya utan pa chao. Eten. Kerana mai chao.